Buenas tardes, paz, salud y bendiciones para toda la gente que nos escucha en el mundo entero. Su apóstol y amigo Sergio Cabello desde Dover, Florida, para el mundo entero. Que la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener la lectura de la palabra, oiga bien, en Josué capítulo 24, verso 14, dice así: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Verso 24, y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Dios nos asista con el Espíritu Santo. Lo que estamos viendo acá es los últimos tiempos de Josué, y Josué reúne a su pueblo y le dice, oiga bien, a los israelitas: mira, elijan ustedes a quién van a servir, si a Dios o a los dioses que tenían en Babilonia sus antepasados, o a los dioses que tenían en Egipto. Ustedes escojan a quién van a servir. Me gusta esto porque Dios es un Dios de libertad. Dios no es un Dios de opresión, sino todo lo contrario. Él nos da la libertad a todos nosotros para que decidamos si lo vamos a servir a Él con corazón sincero o no lo vamos a servir. Josué dice: por mi parte, mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos al Señor. Es decir, la disposición que tenía Josué era la de honrar a Dios en todo momento, en todo instante. Me gusta la respuesta que da el pueblo de Israel. Cuando Josué le dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, en el verso 24 dice: y el pueblo respondió: nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Una respuesta muy sabia, muy entendida. Y la pregunta sigue siendo la misma para hoy en día. ¿A quién usted y yo vamos a servir? Usted y yo decidimos si queremos servir a Dios o no queremos servir a Dios. Porque no es solamente el venir a la iglesia, el leer la Biblia, sino hacer lo que Él nos diga. Cuando usted y yo leemos la palabra es para obedecerla, no es solamente para conocer, sino para obedecerla. Entonces me gusta la respuesta. El pueblo todo se comprometió a servir a Dios. El asunto es, la situación es que pasados varios años o muchos años, diría yo, más de 50 años, el pueblo comenzó a dudar de la bendición de Dios, comenzó a dudar del poder de Dios y empezó a coquetear con dioses paganos, con espíritus inmundos que se hacían pasar como dioses. Y entonces vino el profeta, oiga bien, Elías, y lo confrontó de esta manera. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21, le dice así: entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Oiga bien, ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? La otra versión dice: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra. Fíjate aquí ya la cosa como va en detrimento, como va menguando la fe del pueblo de Israel, que primero cuando Josué años atrás les dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová y ustedes verán si le sirven o no, todos contestaron: no, nosotros serviremos a Dios y haremos lo que Él nos diga. Pasados los años, cuando están en duda, que viene el profeta Elías y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo ustedes van a estar con este doble juego? Si Dios es Dios, síganle a Dios, síganlo a Él. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, sigan a Baal. Y la respuesta es del pueblo, que no dieron respuesta alguna. Se quedaron callados. Oiga bien, se quedaron callados. No respondieron.
Deberían ellos haber dicho, ¿verdad? Como dijeron sus antepasados, no, honraremos a Dios y le serviremos a Él y haremos todo lo que Él diga. No, ya la gente estaba dudando. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Obedeceremos a Dios, honraremos a Dios y haremos lo que Él diga o nos quedamos callados? ¿Sabe cuándo uno se queda callado? Cuando uno ha dejado de buscar la presencia del Señor, cuando uno se ha enredado en las cosas de este mundo, cuando uno está satisfaciendo sus deseos carnales, cuando uno le es indiferente las cosas del Señor. Entonces, como quieren irse a la presencia de Dios, quieren la vida eterna, pero quieren disfrutar también de lo de este mundo y de los deseos carnales, entonces se quedan callados. Pero cuando seguimos leyendo la palabra, vemos que Dios se manifestó con poder por medio del profeta Elías. La información que le tengo hoy, o la motivación que le tengo hoy, es que podamos todos, me incluyo, disponernos a decir, no, nosotros serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo me voy a disponer a honrar al Señor, no importa lo que pase, pero esa decisión es muy personal. Seguimos viendo acá lo importante que es servir al Señor, lo importante que es honrar a Dios y obedecerlo, sobre todo, y andar bien en sus caminos, que miren lo que le pasó al rey Ezequías en 2 de Reyes capítulo 20. Le pongo en antedicho rapidito. Al profeta, al rey Ezequías le vino una enfermedad de muerte y Dios le dijo a Isaías, dile que prepare su casa porque pronto va a morir. Cuando el profeta Isaías le dice eso al rey Ezequías, se va y el rey Ezequías se pone a llorar en su lecho de muerte. Y mire lo que él le dice al Señor. Le dice el rey Ezequías, yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Cuando usted sigue leyendo la historia, dice que Dios le dijo al profeta Isaías, devuélvete y dile al rey Ezequías que le añado 15 años más de vida. Enseñanza. El rey le dijo a Dios, acuérdate de mí cómo te he servido fielmente, cómo te he obedecido en todo y cómo me he comportado. Y como era verdad, a Dios no le quedó más nada que extenderle 15 años más de vida. Enseñanza para usted y para mí. ¿Por qué vamos a morir antes de tiempo? ¿Por qué no tener la bendición de Dios que en los momentos duros, difíciles, sea económico, familiar, de enfermedad, situacional, con personas que nos quieren traer problemas? ¿Por qué no contar con la bendición de Dios e ir ante su presencia en oración y decirle, Señor, usted sabe cómo yo me he comportado, usted sabe cómo yo le he sido fiel, cómo yo le he obedecido, y la Biblia enseña que Dios es justo, y como Dios justo que es, entonces vendrá a bendecirle a usted y a bendecirme a mí. Así que sí vale la pena servir a Dios. Por eso Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Por eso el profeta Elías dijo, ¿hasta cuándo van a estar entre este doble juego? Si es Dios, sírvale, y si usted cree que es Baal, sírvale. Pero vemos acá, con la situación del rey Ezequías, que sí valía la pena, y sí vale la pena, y valdrá eternamente la pena servirle al Señor. Seguimos a ver qué pasó con el rey Roboam. Vimos el caso del rey Ezequías, ahora veamos el caso del rey Roboam, el hijo, oiga bien, de Salomón. Dice Segunda de Crónicas, el libro Segunda de Crónicas 12:14, que sus actos fueron malos, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. Vuelve la palabra sinceramente, pero aquí en lo contrario, en lo negativo. Dice que Roboam no trató sinceramente de buscar al Señor, aunque era el rey, aunque era el hijo del hombre más sabio sobre la tierra y nieto del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre no quiso buscar sinceramente a Dios y su final fue malo. Cuando usted lo lee en la Escritura, es triste cómo terminó Roboam, que hasta el reino se le dividió. ¿Por qué? Porque no buscó sinceramente al Señor. Alguien me preguntará, ¿cuándo se busca al Señor? ¿En las cosas, en los momentos buenos, agradables, de prosperidad, de salud? ¿O en cualquier momento de situación difícil y de angustia? Pues vamos a ver la respuesta que da la palabra del Señor, para que usted vea que en todo momento debemos servirle al Señor, honrar a Dios en el nombre de Jesús. Mire lo que dice
En la epístola de 2 Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, dice, Pablo hablándole a los corintios, dice, son siervos de Cristo, yo lo soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un hombre. Yo he trabajado más que ellos, me han encarcelado más veces que a ellos, he sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligro de ladrones y en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligro entre falsos hermanos. He pasado trabajo y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Mire por todo lo que pasó el apóstol Pablo, y sin embargo él fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, que no importa por lo que Pablo pasó, él se mantuvo firme, se mantuvo fiel, adorando y agradando al Señor, no importando las circunstancias. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo? En bendición, y actualmente está en la presencia del Señor, que es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Dios no nos quiere obligado ni a la fuerza, sino que de corazón sincero digamos, yo también voy a servir al Señor. Que digamos, como dijo el profeta Isaías dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cerrando, tengo el libro de Josué, capítulo 23, verso 11, dice, tengan pues cuidado de ustedes mismos y amen al Señor su Dios. Es decir, cuando Josué, después que terminó de hablarle, que le dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, él también dijo, entonces tengan cuidado de ustedes mismos, oiga bien, y busquen sinceramente al Señor. Hemos visto a partir de todas las citas que se habla mucho, se repite mucho la palabra sinceramente, es decir, de voluntad propia, sin obligación, sin manipulación, porque Dios ama, oiga bien, a la persona que de corazón sincero le busca, no por obligación, no por presión, no por interés, sino porque lo reconoce como su Dios grande y poderoso. Por eso dice el salmista, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de esos beneficios. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos bendice a diario. Así que el consejo ya para terminar esta pequeña exposición es que confíe en Dios, no importa por donde esté pasando la circunstancia, pero sea sincero con Dios. No espere que lo obliguen, que lo reprendan, que le llamen, sino todo lo contrario. De un corazón alegre, sincero, me dispongo a servirte, me dispongo a adorarte. Gracias, Señor, por la bendición de la vida eterna. Hemos hablado por ustedes, su pastor y amigo, el apóstol Sergio Cabello, desde Dover, Florida, para el mundo entero. Paz, salud y bendiciones.